Efraín Martínez Figueroa. Efraín Martínez Figueroa es estratega y analista político. Siempre se conecta con nosotros los miércoles o cuando amerita la noticia vía Skype desde nuestro país para hablar de los temas importantes a nivel político, para que nos ayude a desmenuzar mucho de esto que compartimos como noticias nosotros, con el análisis, con su experiencia como estratega político. Te saludo con mucho gusto, Efraín. Un abrazo. Vicente, muy buenos días. ¿Cómo está todo tu auditorio? Pues con grandes temas. Hoy ya tenemos la aprobación del Tratado de Libre Comercio, ahora pasa la rectificación del Senado. Tenemos temas importantes como lo es la apertura para los expedientes de Odebrecht por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y bueno, el día de ayer se conmemoró el 2 de octubre del 68, desde mi punto de vista un punto de inflexión histórico en el país, lo mismo que lo fue ahora el pasado proceso electoral, Vicente. Mi querido Efraín, hablemos del nuevo Tratado de Libre Comercio que lleva a enfrentarse a las bancadas del Partido del Trabajo, de Morena, que apoya a la resolución del PRI. Ya escuchábamos al inicio del programa el discurso duro de Gerardo Fernández Noroña. ¿Hay motivos para celebrar? Porque, desde tu perspectiva, obvio, ¿no? Porque vemos a un López Obrador, a un presidente electo que reconoce a Peña Nieto lo reconoce a él, ambos reconocen a Donald Trump, Trump le regresa el apapacho, pero en realidad no se conoce a ciencia cierta qué fue lo que se aprobó. Yo creo que en estos momentos, más que saber si le beneficia o no a México lo que se aprobó, es el mensaje político, ¿no? El discurso político de todo va a estar bien. Vicente, creo que hubiera sido catastrófico que no se hubiera firmado el tratado, hoy el acuerdo comercial Estados Unidos, México, Canadá. Creo que hay puntos positivos, por eso se llegó a una mediación, a un acuerdo. Como todo, hay que empezar a analizar cada uno de los puntos. Tú acabas de comentar, esto pasa al Senado, ahí tiene que haber una ratificación, un análisis, una ratificación del mismo, pasa al Senado de Estados Unidos, pasa al Senado de México, de Canadá, para poder ratificar este acuerdo comercial. Pero finalmente, Vicente, yo creo que es algo positivo. Ya los mercados internacionales hablan de certidumbre, de estabilidad económica y financiera. Creo que hubiera sido un escenario negativo el que no se hubiera firmado el Tratado de Libre Comercio. Bueno, el pasado Tratado de Libre Comercio, hoy Acuerdo Comercial Estados Unidos, México, Canadá. Finalmente, Vicente, van a ir saliendo los puntos de conformidad como vaya avanzando en estos días. Toda la información que ya tienen el documento, ya los he escuchado ahí por parte de algunos de los actores políticos, de los intermediarios. Desde mi punto de vista, Vicente, es un acierto de ambos equipos, de tanto del equipo saliente como el equipo de transición. Aquí no podemos decir que una persona se llevó la estrellita o podemos felicitar a un solo actor político. Aquí fueron ambos equipos, el equipo saliente de la administración de Enrique Peña Nieto y el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Ahí vemos a un Marcelo Ebrard con una gran capacidad y experiencia, obteniendo resultados con esas relaciones y con esa habilidad tan grande que tiene para la mediación en la negociación, Vicente. Pero hay que ser sinceros también, ¿no? Esa es mi lectura, que el que define la renegociación es Andrés Manuel López Obrador, porque Justin Trudeau le habla a López Obrador, no sabemos si le habló a Enrique Peña Nieto, pero le pide que interceda, que meta la mano. Y además hay que recordar que no hace mucho tiempo Andrés Manuel López Obrador en campaña decía que debería de suspenderse la renegociación y que debería de tomar las riendas de esa renegociación del Tratado de Libre Comercio el nuevo gobierno.
cómo cambian las cosas y cómo es tan importante y tan poderoso el discurso del todavía presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que será el nuevo presidente de México. Porque si él no hubiera cambiado su discurso, nos hubiéramos quedado en vamos a ver si no nos friegan en el actual gobierno y entregan los recursos de México a Estados Unidos. O sea, Andrés Manuel es el que ha llevado el hilo político de esta renegociación, al menos así lo entiendo yo, y en los últimos meses, Efraín. Pues yo creo que los tres mandatarios, ¿no? Tanto el ministro Interior, el ministro Trudeau, como también pudiéramos hablar de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador. Pero Vicente, aquí lo importante es que se llega a un acuerdo. Era importantísimo que se lograra, porque entonces hubiera entrado Andrés Manuel López Obrador en una situación de incertidumbre económica y financiera, que hubiera sido la consecuencia de no haberse concretado este acuerdo comercial entre los tres países, Vicente. Pero, ¿podemos considerarlo positivo incluso sin conocer los detalles? Sí, Vicente, lo poco que he podido leer es positivo. Habrá, como todo, se tendrá que hacer un análisis, lo tendrán que hacer los expertos, pero esa información lo tienen los gobiernos involucrados, lo tienen las partes involucradas. Esa información ya está en el Senado de la República, ya están en traducción, como tú lo habías, como ya hace un momento lo escuchamos ahí mismo en tu programa. Y tendremos que hacer un análisis a fondo, pero finalmente, en términos generales, Vicente, creo que es positivo el acuerdo comercial, Vicente. Muy bien. ¿Qué otros temas políticos importantes ves hoy en día en México, Efraín? ¿O para ambos países, pues, tal vez? Importantísimo, Vicente, que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, haya dado instrucción por acuerdo de los consejeros de que se abra la investigación de Odebrecht, es decir, que se conozca la información, el actuar de los ministerios públicos que estuvieron involucrados en la investigación de Odebrecht. Entonces, esto es, yo creo, un avance importantísimo, y vemos entonces a un gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador que manda señales de que van a fondo en casos que han sido de alto señalamiento y cuestionamiento, y que en otros países, como es el caso de Odebrecht, se ha resuelto y han parado en la cárcel los funcionarios que han estado inmiscuidos en actos de corrupción, Vicente. Efraín, anuncia Luis Videgaray, el todavía secretario de Relaciones Exteriores, exsecretario de Hacienda, cercano a Enrique Peña Nieto, que se va a retirar de la política cuando termine el gobierno de su jefe, de Enrique Peña Nieto, quien también dijo que se va a retirar y no va a dar problemas en el Estado de México. ¿Cómo entiendes tú este anuncio en este momento histórico? ¿Por qué en este momento histórico? ¿Por qué desde España? Yo todavía tengo mis dudas de por qué hace este anuncio Luis Videgaray en este momento. Vicente, creo que es un acto de respeto al gobierno entrante, es decir, no estaré dentro de la política ahora que viene el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues yo creo que es significativo, yo creo que es un acto de respeto, de prudencia, después de que fueron sumamente criticados durante esta administración federal. Yo lo veo como insisto, lo veo como un acto prudente, como un acto, vamos a decirlo así, de respeto con el gobierno entrante. ¿No se está resquebrajando el círculo más cercano de Enrique Peña Nieto
a todavía mes y cacho, casi 2 meses de que deje el poder. Te lo digo porque Luis Videgaray dice, ya me voy, básicamente a mí ni me vean. Ya con este anuncio pues es un fantasma en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque tú me corriges si estoy equivocado, cuando dices que ya te vas, pues ¿qué acuerdos puedes hacer con este personaje que dice que ya se va? Y luego, regresando al caso de Odebrecht, Emilio Lozoya Austin pide que se llame a declarar al subsecretario de Hacienda, para que dice él que él es el que tiene más conocimiento sobre los dineros y sobre esto de los contratos a Odebrecht. Pareciera que empiezan a haber pugnas. Total, ya nos vamos a ir y el que quede más embarrado va a pagar los platos rotos o algo por el estilo. Pero aquí lo más importante, Vicente, es que se revive el caso Odebrecht en México, porque hace algunos meses, meses o semanas, pudiéramos haber pensado que este caso ya estaba enterrado en México. Y entonces ahorita, con esta apertura de los expedientes de la investigación, de cómo llevaron el caso los ministerios públicos, pues para mí, desde mi punto de vista como consultor y estratega político, como analista, observo que ya hay indicios de que en la nueva administración irán a fondo con el caso Odebrecht. Sí, también las declaraciones de Santiago Nieto, el ex fiscal, el titular de la FEPADE, que ahora también formará parte del gobierno de López Obrador, hacia allá apuntan. Hay varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados que me parecen interesantes, Efraín. Por ejemplo, esta iniciativa que presenta Morena de ir por los bienes de los corruptos, que como castigo se puedan recuperar esos bienes comprados con dinero ilícito. Importante, pero ¿realista la iniciativa? Mira, Vicente, aquí está el punto nuevamente de la Administración y Procuración de Justicia. Tú sabes que siempre se tergiversa y siempre la Administración y Procuración de Justicia está del lado de los poderosos. Existe una gran corrupción dentro del sistema judicial, dentro del sistema de procuración de justicia. Entonces, Vicente, yo creo que la intención es buena, pero tendremos que pasar en este momento significativo, en este cambio que se está buscando en México, en esta construcción de este nuevo país, tendremos que pasar, desde mi punto de vista, a la aplicación de la ley, a realmente tener un Estado de Derecho. Tenemos suficientes leyes para que se haga justicia actualmente. Ahora, todas las leyes son perfectibles, todas las leyes se pueden mejorar, se puede generar un mejor marco legal, un mejor marco jurídico en el sistema de combate a la corrupción, un sistema integral, un sistema donde se pueda integrar el combate a la corrupción en los estados, en los municipios y a nivel nacional, y donde estén involucrados las distintas instituciones encargadas de las investigaciones en distintos ámbitos, desde la Comisión Nacional Bancaria, la Auditoría Superior de la Federación, en el caso de los estados de la República, los institutos los institutos de auditoría y fiscalización que existen en cada entidad federativa, etcétera, etcétera. Pero, Vicente, lo más importante y lo que hace falta en México, y es el reclamo de todos los mexicanos, es Estado de Derecho, aplicación de la ley, Vicente. Eso es una prioridad y una necesidad, además de combatir, porque casi nadie ha hablado de combatir a fondo la corrupción que existe en la Procuración y Administración de Justicia en este país, Vicente. Para cerrar, Efraín, y agradecerte nuevamente esta deferencia, este detalle que tienes de siempre regalarnos tiempo. Bueno, antes de irnos, les recuerdo que aquí seguimos adelante gracias al apoyo económico que recibimos de ustedes. Así como les pido sus superchats,
Así como les pido que si quieren aportar dinero, donar a Sin Censura para que sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, vía telefónica. Le voy a dar el número de teléfono. Ya llegó Ceci Vega, está contestando sus llamadas con sus donativos. Desde Estados Unidos puede comunicarse con ella al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, y desde México al 001 773-475-7214, 001 773-475-7214. Así también hay una cuenta de PayPal a la que usted puede depositar. Si le resulta más fácil lo de PayPal, puede ir a esta cuenta que aparece en pantalla. Es www.paypal.me/Efraín Martínez F, para que usted aporte, para que usted nos apoye y sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. PayPal.me/Efraín Martínez F de Figueroa. También ahí pueden hacer sus depósitos, mostrarnos su apoyo económico, y de antemano, muchas gracias. Efraín, para cerrar, yo le he pedido a la gente espíritu crítico, pero pareciera que se puede criticar abiertamente al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano, al Verde, pero a Morena, cuidadito, porque te metes en problemas. Y la gente tiene que entender que en este proceso democrático hay errorcitos. En las democracias no son perfectas, se tienen que ir ajustando. Me acuerdo de la senadora en Baja California, la Lady Champagne, que se tuvo que cambiar a la bancada del Partido del Trabajo porque la expulsaron de Morena por celebrar y bien borracha escupir cualquier grosería contra sus rivales. Estaba mencionando el caso de Cuauhtémoc Blanco. En Sonora, la presidenta municipal, la alcaldesa de Guaymas, que llega también por la coalición, tengo entendido, me corrige si estoy equivocado, le apuesta al nepotismo y defiende a capa y espada el nombramiento de su cuñado como tesorero en el municipio de Guaymas. Esas son de las cosas que la ciudadanía, tú lo has dicho una y otra vez, tiene que ver con lupa, con microscopio, para no darle cheque en blanco, porque no se merece un cheque en blanco esta mayoría, y no se lo merece nadie. Nadie en la clase política se merece un cheque en blanco. ¿Estarás de acuerdo? Y no sé si quieres abordar este tema. Claro que sí, Vicente. Qué punto tan importante, y que obedece a nuestra entidad federativa, a Sonora. Y el caso de que se está presentando en las administraciones municipales, y quiero decir que esto no solamente en el estado de Sonora, sino a lo largo y ancho del país, tiene que ver con casos de nepotismo, con casos de tráfico de influencias, con falta de capacidad e inexperiencia, con perfiles no idóneos que están llevando a una tendencia de no tener un buen rendimiento o buenos resultados en los ayuntamientos, en las presidencias municipales, administraciones municipales. También está sucediendo esto, Vicente, dentro de los congresos locales, donde también llegó gente que no tiene, nunca había participado, no tiene la experiencia. Entonces, Vicente, el caso de Guaymas, y quiero puntualizar, Sara Valle fue respaldada por la coalición Morena PT Encuentro Social, pero emanada del Partido del Trabajo. Efraín, y la dirigente del Partido del Trabajo, Efraín, perdón que te interrumpa, ¿cómo se llama la alcaldesa? Sara Valle. Sara Valle, ajá, perdón. Sí, la dirigente del Partido del Trabajo, la exatleta Ana Gabriela, ha tomado cartas en el asunto, ya que no va a permitir casos de nepotismo, tráfico de influencia y cualquier situación que se presente que pueda afectar a las directrices de
Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, Vicente, hubo consecuencias también en el partido Morena, donde también Jacobo Mendoza, que es el dirigente estatal, ya fijó postura al respecto, ya encargó que en todos los municipios donde gobierna Morena se revisen a nivel de cabildo, a nivel de regidores, cada funcionario público, y si se detecta que hay un caso de nepotismo, sea removido inmediatamente, Vicente. Pues ojalá que le hagan caso a Andrés Manuel López Obrador, lo que les dijo, recuerdo a los legisladores electos, que no se iba a solapar nada y que se pusieran al tiro porque el mandato popular había quedado muy claro el 1 de julio. Y ojalá que en ese espíritu crítico nos permitan hacer nuestra chamba los López Obradoristas, los morenistas y obviamente los de los demás partidos, que son los que se han llevado las mentadas de madre desde hace 8 años aquí en Sin Censura. Mi querido Efraín, te mando un abrazo y espero que las personas sigan depositando a esa cuenta de PayPal, paypal.me/Efraín Martínez F, para que nos sigan aportando y para que nos sigan ayudando en esta campaña, en esta cruzada de hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Repito, ahí lo ve en pantalla, paypal.me/Efraín Martínez F de Figueroa, y ahí con mucho gusto también le vamos a mandar el agradecimiento cuando usted haga su depósito, si decide hacerlo a través de PayPal. Por lo pronto, mi querido Efraín, te mando un abrazote. Vicente, mando un fuerte abrazo a todo tu auditorio, a todo el equipo de Sin Censura, e invito a todo tu auditorio a que me sigan en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, MF Consultoría Política en Facebook. En Twitter me encuentran como Efraín MF, Vicente. Claro que sí. Y nos vemos el próximo miércoles. @Efraín MF en Twitter y en Facebook, EMF Consultoría. Un abrazo, Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, que nos habla sin censura todos los miércoles o cuando la amerita la noticia. Y para que vean que no hay comentarios tendenciosos aquí en Sin Censura, simplemente comentarios honestos, transparentes e imparciales. Qué bueno que